Bueno, entonces, si ustedes recuerdan, en la clase pasada estuvimos analizando cómo era el proceso por el cual uno cerraba un circuito que contenía una bobina y cómo se alcanzaba desde un valor de intensidad igual a cero, cómo era el transitorio hasta que el sistema alcanzaba una intensidad que tiene que ver con el voltaje sobre la resistencia, ¿no? En el asintótico, si ustedes se acuerdan. Y entonces, en esa situación, yo voy a tener circulando de manera estacionaria esta corriente I, ya no va a cambiar en el tiempo porque ya voy a haber llegado al valor estacionario, y en tanto que tengo una corriente circulando por la bobina, acá adentro obviamente tengo un campo magnético que se armó. ¿Está bien? Y habíamos dicho que fue la batería la que entregó la energía para ir armando la intensidad de corriente, ir levantándola desde cero hasta el valor asintótico, y en ese proceso parte de la energía se disipó en la resistencia, como si sigue circulando también se va a disipar en la resistencia, y parte se utilizó para armar el campo magnético que queda dentro de la bobina. Cuando hicimos la cuenta, la energía entregada a la bobina en ese transitorio tenía esta pinta. L por la intensidad asintótica al cuadrado sobre 2. Esta es la energía almacenada en la bobina. Y trazamos una analogía con lo que habíamos visto antes, hace un par de clases, con el proceso no de el armado del campo magnético, digamos, en la bobina, sino el proceso de carga de un capacitor, que si ustedes se ponen a pensar, podrían pensarlo como si fuera el proceso por el cual armo un campo electrostático entre estas dos placas. A partir de no tener nada, de tener el capacitor descargado, cuando cierro el interruptor, se carga el capacitor. Y llega, entonces, la carga sobre el capacitor parte de un valor cero y llega a un valor Q, tal que la diferencia potencial entre la placa y el capacitor se iguala a la de la batería. Y en esas circunstancias, la energía del capacitor, la energía de la configuración de cargas Q y menos Q de este lado, separadas a una distancia D, acá, caracterizada por la constante de capacidad del capacitor, es esta que está acá, y entonces hago notar entonces un poco la analogía entre no solo los conceptos de la energía necesaria para armar campos en estos dispositivos, en una bobina y en un capacitor, sino la similaridad estructural de ambas expresiones. Bueno. Y entonces ahora lo que quedaba para terminar el comentario en realidad de la clase anterior, tenía que ver con analizar un circuito donde combinaba todo lo que los elementos que fuimos presentando a lo largo de la materia. O sea, un capacitor, una resistencia y una bobina conectados en serie, ¿está bien? Y eso es lo que se llama un circuito RLC. Entonces vamos a considerar esta situación donde tengo, fíjense, el capacitor está cargado, acá no dibujé, pero acá debería estar, debe ser visible, bueno, hay un campo eléctrico acá adentro, inicialmente. Como el circuito está abierto, no circula corriente. Entonces, a tiempo igual a cero, la variable Q, que acuérdense, las letras minúsculas yo las uso para representar las cantidades que dependen del tiempo. La carga sobre la placa del capacitor inicialmente vale Q0, que es la carga inicial, antes de que yo cierre esta llave, y sobre el circuito no circula corriente. Entonces la intensidad es cero a tiempo igual a cero. Ahora, ¿qué pasa? Justo a t igual a cero, cierro la llave, y entonces acá va a empezar a haber un movimiento de cargas, el exceso de cargas positivas se van a desplazar para tratar de compensar el exceso de cargas negativas. Y eso significa que se va a empezar a mover una corriente por este circuito, que está muy vinculada con la carga del capacitor, porque justamente las cargas del capacitor que dejan esta placa son las que constituyen la corriente que se empieza a mover. Así que, como antes, la corriente tiene que ver con la cantidad de cargas que pierde el capacitor, que abandona el capacitor. Por eso el signo menos acá en esta relación. ¿Está bien? Bueno, y una vez hecha este vínculo entre corriente y carga, ¿no?, a través de esta ecuación, lo que voy a hacer es recorrer el circuito, y yo sé que al dar toda una vuelta,
la diferencia potencial de todos los saltos de potencial que voy encontrando tiene que ser cero, porque parto de este punto, supónganse, y vuelvo, doy toda la vuelta y llego al mismo punto. Así que la diferencia potencial de lo que encuentre tiene que ser cero. ¿Y qué es qué es lo que estoy encontrando? Bueno, cuando paso de este punto a este punto tiene un potencial, este punto tiene otro potencial, que tiene que ver con la diferencia potencial entre las placas del capacitor, que eso lo llamo V, ¿está bien? Después, cuando vengo de este punto a este punto, por acá hay una corriente circulando, así que hay una caída de potencial en la resistencia, que es I por R. Y cuando paso de este punto a este punto, como la intensidad depende del tiempo en este proceso, hay una FEM inducida, ¿está bien?, que tiene esta pinta que está acá. Y entonces eso me deja a este nivel, que ya di la vuelta, así que la suma de todas las caídas que voy encontrando tienen que ser igual a cero, porque son las que me llevan del punto B hasta el mismo punto B al recorrer este circuito. Entonces, esta ecuación dice eso, dice que cuando doy la vuelta y vuelvo al mismo punto es igual a cero, así que tiene que ser válida para todo tiempo. Entonces se transforma en una ecuación que me vincula la evolución temporal de la intensidad, cómo tiene que ser en función del tiempo. Entonces, lo que estoy poniendo acá es cuánto vale, por ejemplo, la diferencia potencial entre las placas del capacitor, que es la carga sobre la capacidad. Y acá estoy, en lugar de usar la corriente, voy a usar como variable la carga, usando que están relacionadas de esta manera, por lo tanto, menos I por R es más dq de t por R. Y acá tengo una derivada primera con respecto a la intensidad, que es una derivada segunda con respecto a la carga, y me cambio el signo acá por esta identidad que está acá. Entonces, esta es la ecuación que, de vuelta, físicamente, ¿qué representa esto? Representa ir recorriendo todo el circuito y calculando la diferencia potencial y pidiendo que cuando vuelva al mismo punto valga cero. Entonces, esto tiene que valer para todo tiempo. Bueno, lo único que hice acá fue reordenar los términos para que el primer término sea el de la derivada segunda, el de la derivada primera, y acá el de la carga sin derivar. Y esta es la ecuación de movimiento para la carga, o sea, la ecuación que me da la dinámica de la carga en función del tiempo. Con esta condición inicial. ¿Verdad? Con esta condición inicial y con esta condición inicial. Una condición sobre la carga y una condición sobre la derivada primera de la carga, que inicialmente vale 0. Entonces, este es el sistema de ecuaciones que me va a dar cómo es la dinámica de la intensidad de corriente en función del tiempo y de la carga sobre las placas del capacitor en función del tiempo para este circuito cuando yo cierro esta llave. ¿Me siguen por ahora? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno. Ahora, no vamos a resolver esto porque en realidad ya lo resolvimos, ¿no? Ustedes ya lo resolvieron en cuatrimestres pasados, cuando analizaron no este sistema particular, sino un sistema que en principio es muy diferente, que tiene que ver con otra física, justamente, tiene que ver con la descripción de otro tipo de dinámicas, pero vamos a ver que la física quizás está muy relacionada con la física que sucede acá si hacemos las identificaciones adecuadas. Entonces, consideremos por un instante un sistema donde tengo un resorte, una masa con un resorte, el resorte, esta es la posición de equilibrio, ¿está bien? Entonces, sobre esta masa está actuando la fuerza del resorte, y además, esto que está acá es una representación gráfica para decir que actúa una fuerza disipativa, una fuerza que se opone a la velocidad, ¿está bien? Algo que se opone a la velocidad, con un parámetro gamma, ¿está bien? Entonces, voy a describir la dinámica de esta masa. Para eso voy a usar la coordenada x medida a partir del x de equilibrio del resorte. Entonces, x va a ser directamente cuánto me aparto del equilibrio para un lado y para el otro. ¿Está bien? Y lo que tiene que valer en este sistema es la ecuación de Newton. O sea, si yo agarro todas las fuerzas aplicadas sobre este cuerpo, eso tiene que ser igual a masa por la aceleración, segunda ley de Newton. ¿Y cuáles son todas las fuerzas? Acá no estoy usando vector porque ya estoy usando la idea de que es un movimiento unidimensional. ¿Está bien? Entonces, esta es la proyección ya sobre el eje X, por eso no uso la notación vectorial acá. Bueno, ¿y cuáles son las fuerzas? Bueno, la fuerza es una fuerza restitutiva menos K por X,
que fíjense, es menos k por x. ¿Qué significa? Que si tengo un desplazamiento hacia derecha, la fuerza es proporcional al desplazamiento, pero además tiene el signo contrario, porque si x es positivo, la fuerza va para los lados negativos, ¿no? Y si el desplazamiento fuese hacia posiciones menores de la posición de equilibrio, ¿está bien? O sea, x negativos, la fuerza es positiva. Así que es una fuerza que se llama una fuerza restitutiva, trata de restaurar el equilibrio. Si me pasé para la derecha, apunta para la izquierda. Si me pasé para la izquierda, apunta a la derecha, ¿no? Y es proporcional al desplazamiento. Esa es la fuerza elástica, si ustedes recuerdan. Y la otra fuerza que yo les decía es una fuerza que es proporcional a la velocidad, se opone a la velocidad, y gamma es una constante que describe la intensidad de esa fuerza, ¿no? Entonces, gamma tiene que ver con esa fuerza disipativa. Entonces, la fuerza total tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Entonces voy a escribir esta ecuación ordenando los mismos términos como antes. Este es el de la derivada segunda, la derivada primera y de la variable sin derivar. Y entonces fíjense que estructuralmente ambos sistemas tienen el mismo tipo de ecuación que rige la dinámica de la variable que estoy usando para describirlos. En este caso la variable es la carga que tiene sobre el capacitor. En este caso la variable es el desplazamiento del equilibrio. Son cosas diferentes, pero a la matemática no le importa que sean cosas diferentes, porque estructuralmente las ecuaciones que gobiernan esta dinámica es exactamente la misma que la que gobierna esta otra que está acá. En ese sentido son sistemas equivalentes. Y lo que yo planteo acá para la carga sobre la placa del capacitor, acá lo planteo para el X, para el desplazamiento con respecto a la posición de equilibrio, pero una vez hechas esas identificaciones, fíjense que si yo en lugar de Q en este sistema uso X, fíjense que el parámetro, la masa en este sistema, el rol de la masa, o sea, multiplicar la derivada segunda, lo hace, ahora Luana, ahora te digo, gamma era la constante de disipación. Tiene que ver con la fuerza que se opone a la velocidad. ¿Está bien? Es una fuerza disipativa. Bueno, pero fíjense entonces que yo puedo hacer una identificación de parámetros de un sistema y de otro sistema, y viendo qué parámetros de un sistema juegan el rol de qué otros parámetros en el otro. Entonces, el rol de la masa lo juega la inductancia de la bobina, L. O sea, la inductancia es un parámetro que hace las veces que mide una especie de efecto de inercia. Acuérdense que la masa, multiplicando esta derivada segunda, tiene que ver con la tendencia a que, a que la velocidad no cambie, ¿no? A que no haya cambios en la velocidad. Bueno, la inductancia también tiene que ver con que no haya cambios en la velocidad de Q, o sea, no haya cambios en la intensidad de corriente. ¿Se acuerdan que siempre el efecto por el cual apareció la inductancia acá era porque se oponía a la variación temporal de la corriente? Así que en ese sentido es razonable que juegue las veces de una especie de inercia, de que se oponga al cambio. ¿Está bien? Entonces, esta identificación. Después, el parámetro que multiplica a la velocidad acá es gamma, y acá es la resistencia. Así que la resistencia hace las veces de este efecto disipativo, que hace que aparezca una fuerza que en realidad es proporcional a la velocidad y no a la aceleración. ¿De acuerdo? Pero eso ya lo vimos con el modelo que habíamos planteado para conducción en materiales ómicos, así que no es tanto de sorprender que R haga las veces de constante de disipación gamma. Y bueno, y la constante restitutiva de la fuerza restitutiva acá, en nuestro caso, es 1 sobre C. Es 1 sobre C. Pero es súper interesante entonces, porque si yo sé resolver este problema, entonces ya resolví este, ¿está bien? Haciendo las identificaciones pertinentes. Entonces, aprovechemos eso, y lo primero que les propongo hacer es analizar una situación donde no tengo resistencia. ¿Bien? No tengo la resistencia. ¿Qué significa eso? Que no tengo fuerza disipativa. ¿Está bien? Que no tengo fuerza disipativa. Entonces, en este caso, fíjense que la ecuación que queda es la ecuación de un oscilador armónico, ¿no? Acá tengo un sistema donde no hay disipación, y tengo entonces un resorte, y esto es un movimiento armónico. ¿Está bien? Esta es la ecuación del movimiento armónico, que oscila con
una frecuencia omega, donde omega cuadrado es K sobre M. ¿Se acuerdan de esto, no? ¿Se acuerdan de la física anterior? Pero entonces, de este lado, eso significa que, bueno, tachando esto me queda esta ecuación, que es una ecuación que tiene soluciones tan armónicas como esta. ¿Está bien? Esto es el oscilador armónico, en el idioma de electromagnetismo, en el idioma del circuito. Pero admite soluciones de oscilador armónico. Entonces, la solución para esta ecuación yo ya sé que es una constante por una función trigonométrica de omega t más una fase. No lo voy a decir de vuelta porque es exactamente, estructuralmente equivalente a lo que yo ya conozco del oscilador armónico. Bueno, esta es la variable Q, y si a mí me interesara la variable de intensidad de corriente, es muy fácil, porque una vez que conozco Q, la corriente es menos la derivada de Q con respecto al tiempo, así que tengo que derivar el coseno, que me da un menos seno, que con el menos se me van los signos menos, y me sale un W. Exacto, perfecto, exacto. ¿Qué significa esto? Significa que, a ver si no tengo el dibujito. Me olvidé hacer el dibujito, pero es perfectamente eso lo que quiero decir. Fíjense que la variable Q es cuánto me fui del equilibrio. X era cuánto me alejé del equilibrio. En este caso me alejé del equilibrio, ¿qué significa? Que tengo un exceso de cargas de un lado y del otro. Me fui, por ejemplo, para este lado. Tengo carga positiva. Yo sé que esto va a ser así, va a volver para acá, y eso va a representar ¿qué? Que ahora, cuando yo conecto esto, voy a tener una carga que se viene para este lado, voy a tener un exceso de carga positivo de este lado y acá me queda negativa, y eso significa que me fui de velocidad para el otro lado, y así todo el tiempo. Entonces, cargo velocidad para un lado, cargo velocidad para el otro, vuelvo, y así todo el tiempo. Y esa es la dinámica que ahora vamos a ver que se implementa, pero Gonzalo, tenés razón. ¿Está bien? Las cargas se acumulan de un lado primero, y después cuando se descargan, hay una intensidad que aparece para cargar el otro lado, y vuelve. ¿Está bien? Bueno. Bueno, pero aprovechemos un poquito más la, la similitud entre estos dos sistemas, porque sabemos, ustedes se acuerdan, que a lo largo de la dinámica de este movimiento del oscilador, eh, la posición cambia con el tiempo, la velocidad también, pero hay algunas cantidades que se conservan, ¿se acuerdan? La energía se conserva, ¿está bien? ¿Se acuerdan de esto que está acá? Y tengo como que, por un lado, energía cinética relacionada con la velocidad de la masa, y por otro lado, energía potencial relacionada con la deformación del resorte. La suma de esas dos cosas se va a mantener constante en este sistemita, ¿se acuerdan? ¿Está bien? Porque esta fuerza era una fuerza conservativa, la energía mecánica. Entonces hay una energía mecánica que se mantiene constante a lo largo del movimiento. Eso ya lo sé. En esta dinámica hay una cantidad que depende de la velocidad y otra cantidad que depende del desplazamiento, energía cinética y energía potencial, que sumadas instante a instante se mantienen constantes. Y lo mismo debe pasar para este lado también. Tiene que pasar lo mismo de este lado. Entonces, si yo hago uso de las identificaciones que recalqué antes, fíjense, la energía cinética de la pelotita, de la masa esta, es mv² sobre 2. En el nuevo sistema, eso significa que hay una energía cinética, si quieren, asociada a Li² sobre 2, ¿no? Porque V hace las veces de I, M hace las veces de L. Y la energía potencial de este sistema, kx² sobre 2, la puedo escribir en mi sistema, en mi circuito, como Q² sobre 2C. ¿Está bien? Entonces, fíjense que es interesante porque lo que hace las veces de energía cinética, ¿qué es? ¿Qué es esta cantidad que está acá? Esta cantidad que está acá es la energía almacenada en la bobina. Y esta cantidad que está acá es la energía almacenada en el capacitor. Entonces, en el capacitor. Entonces, lo que vemos es que a lo largo de la dinámica de lo que va a suceder acá, la carga va a variar, por lo tanto, la energía dentro del capacitor va a variar, la intensidad va a depender del tiempo también, por lo tanto, la energía dentro de la bobina va a depender del tiempo, pero lo que tiene que pasar es que la suma de las dos
que es análogo a la energía mecánica de este sistema, se tiene que mantener constante. Entonces, a lo largo de la dinámica, Q va a cambiar, I va a cambiar, pero si yo hago esta combinación Li cuadrado sobre 2 y le sumo Q cuadrado sobre 2C, esa suma va a permanecer constante alrededor del tiempo. Entonces, veamos un poquito esto que les acabo de decir. Entonces, esta es la ecuación de movimiento, y yo ya sé que la dinámica de la carga sobre el capacitor va a estar descrita por una función trigonométrica de este tipo, y la intensidad va a ser menos la derivada de esta expresión que está acá, ¿no? Va a ser esto que está acá. Si yo graficara esto, en función del tiempo, da este comportamiento, y como decía Gonzalo, eso significa que la carga va a ser positiva al principio, va a pasar por cero y después va a ser negativa. Quiere decir que al principio esta es la condición inicial, que es la que estoy mostrando acá, en el punto A. En este punto, fíjense, en este punto el capacitor, el exceso de carga, la corriente que se constituyó ya lo llevó para el otro lado. Justo en este instante no tengo desbalance de carga. ¿Está bien? Es donde se produce la intensidad máxima. Fíjense que justo cuando no tengo carga es la intensidad máxima que está circulando. Y como tengo la intensidad máxima, fíjense que sobre la bobina creé el campo B. ¿Está bien? Y sobre el capacitor dejé de tener campo eléctrico porque ya no tengo, justo en este momento no tengo desbalance de carga. ¿Está bien? Entonces justo en este tiempo, el campo que tenía inicialmente en forma electrostática se transformó y ahora lo tengo, esa energía puesta en un campo magnético en lugar de un campo electrostático que lo tenía acá. Si dejo pasar el tiempo y estoy en esta situación, esa situación corresponde a tener un exceso de carga positiva en la otra placa, y acá un exceso de carga negativa, por eso Q es negativo, porque la carga acá, el exceso es negativo. Y eso y justo cuando vuelvo a cargar con Q0, pero para el otro lado, ¿está bien? Justo en ese momento la intensidad es nula, y por lo tanto, justo en ese momento tengo de vuelta constituido el campo eléctrico entre las placas del capacitor, pero apuntando para el otro lado, y dejé de tener B porque no tengo I circulando. ¿Está bien? En este punto intermedio acá, ya vuelvo para el otro lado, empiezo a crear un campo B, a costa de que estoy sacando energía del campo electrostático, y en este punto que está acá abajo, el punto E, volví a ecualizar las cargas, no tengo carga en exceso acá, la intensidad máxima de que circula es máxima, pero ahora para el otro lado, y volví a crear un campo magnético en la bobina con máxima intensidad. ¿Está bien? Entonces, ¿se entiende más o menos cómo es la dinámica? ¿Sí? Entonces, este circuito va a oscilar todo el tiempo, se carga por un lado, el capacitor para un lado, para el otro, para un lado, para el otro. De la misma manera que un resorte, cuando yo lo saco del equilibrio y no hay disipación, queda oscilando indistintamente, hasta un tiempo infinitamente. ¿Está bien? Es lo mismo para este circuito LC, porque R es igual a 0, no hay disipación. ¿Estamos de acuerdo con esto? Buenísimo. Entonces, esto que les acabo de decir, lo podemos verificar. ¿Está bien? Entonces, veamos desde el punto de vista energético esto que les acabo de decir. La ecuación es esta que está acá. La solución ya sé que es trigonométrica, es esta función coseno de omega t más phi, y la intensidad es esta derivada. Entonces, lo que yo les digo es que a lo largo de la dinámica, hay una cantidad que se mantiene constante. ¿Qué cantidad se mantiene constante? Esta, Li cuadrado sobre 2 más Q cuadrado sobre 2C. Entonces voy a hacer esa cuenta, porque yo sé quién es I, es esto que está acá, y Q es esto que está acá. Puedo hacer perfectamente la cuenta. Entonces cuando reemplazo quién es la energía de la bobina y quién es la energía del capacitor, con las formas explícitamente dependientes del tiempo, me queda simplemente esto que está acá. Acá reemplacé quién es I, lo elevo al cuadrado, y quién es Q chiquitita elevado al cuadrado, y acá aparece la dependencia explícita con el tiempo. Entonces fíjense que, nada, simplemente acá me queda LQ0 cuadrado omega cuadrado sobre 2,
Y acá me queda Q0, perdón, acá hay un cuadrado, que no lo puse. Acá hay un cuadrado, Q0 cuadrado sobre 2C. ¿Está bien? Pero fíjense que omega cuadrado, si ustedes recuerdan, era 1 sobre LC. Entonces, si pongo acá 1 sobre LC, esta L se me va y me aparece un C acá, así que me aparece exactamente el mismo factor que está acá, que lo puedo sacar factor común. Perdón, acá hay un cuadrado, Q0 cuadrado. Q0 cuadrado sobre C, y lo que me queda acá es el seno cuadrado de algo más el coseno cuadrado del mismo ángulo. Y ustedes recuerdan que coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa es 1. Siempre es 1. Así que todo esto es 1. Por lo tanto, la suma de estas dos cantidades que de manera independiente dependen del tiempo, me quedó Q0 cuadrado sobre 2C, que es una cantidad que no depende del tiempo, es una constante. Entonces probé esto que les digo acá. ¿Está bien? Y no solo eso, sino que esta cantidad que está acá es la energía inicial del sistema, que tenía todo el capacitor cargado sin corriente circulando. ¿Está bien? Así que esa cantidad, que es la energía inicial del sistema, es la que se va transformando en energía magnética y se va intercambiando entre energía magnética y energía eléctrica a lo largo de esta dinámica, así como el resorte intercambiaba energía cinética por energía potencial a lo largo de la dinámica, manteniendo la suma constante. Bueno, entonces la última cosa que les quería hacer notar, no voy a entrar en detalles de la cuenta, pero podemos ahora hacer lo siguiente. Lo que vimos hasta ahora fue en un circuito donde R era igual a 0. Ahora, ¿qué pasa cuando R es distinto de 0? Cuando R es distinto de 0, en este circuito que está acá, vamos a ver, este circuito que está acá, imagínense que gamma es distinto de 0. ¿Qué pasa con la dinámica de este sistema si gamma es distinto de 0? Si yo lo saco del equilibrio y lo suelto, ¿qué va a pasar con ese sistema? Pregunta. Claro, es un sistema amortiguado y eventualmente se va a detener. ¿Está bien? Se va a detener. La energía inicial, como hay un amortiguamiento, hay una disipación, esa energía inicial no se va a conservar, sino que paulatinamente el sistema va a perder energía hasta que quede con una energía nula. Disipó toda la energía. ¿Está bien? Bueno, lo mismo pasa acá. Si R es distinta de 0, cada vez que aparezca una intensidad circulando por acá, cuando pase por la resistencia, va a haber una disipación en esa resistencia I cuadrado por R. Esa disipación, esa energía no se usa para armar el campo magnético acá, ni el electrostático, se pierde. Así que eventualmente, después de un par de iteraciones, ahora vamos a ver qué, yo espero que deje de circular corriente y el capacitor quede descargado. De la misma manera que acá yo espero que después de algunas iteraciones, de algunos ciclos, la masa se detenga. ¿Se entiende? Ese es el efecto de la resistencia, de la disipación en el sistema, tanto en el sistema mecánico como en el sistema eléctrico. Entonces no voy a entrar en detalle, simplemente les voy a recordar que la dinámica que yo veo, o sea, la forma en que mi sistema tiende a cero, tiende a la disipación total, va a depender de qué tan grande es la disipación. Para disipaciones chicas, o sea, cuando la resistencia es menor a este número, ¿se acuerdan? Estoy en un régimen subamortiguado, donde tengo oscilaciones modificadas por una exponencial decreciente que tiene que ver con la disipación. Entonces las oscilaciones son cada vez de menor amplitud, menor amplitud, menor amplitud, hasta que finalmente termino con Q igual a 0. ¿Se acuerdan? Igual que acá, las oscilaciones eran cada vez de menor amplitud hasta que termino en el equilibrio. Lo mismo acá. Hay otro régimen, que es cuando R es más grande, que esta constante, y ese régimen, ¿se acuerdan? Que se llamaba régimen sobreamortiguado. Y en ese régimen, el sistema no decae oscilando, sino que decae exponencialmente. ¿Está bien? Y hay otro punto, que es cuando R es igual a este parámetro, 4L sobre C, donde la escala de disipación toma un valor crítico, justamente se llama amortiguamiento crítico,
donde el sistema no oscila ninguna vez y rápidamente cae muy rápido a cero. Se amortigua muy rápidamente. Fíjense que se amortigua más rápidamente que en el caso sobreamortiguado. ¿Sí? El amortiguamiento crítico, bueno, nada, es el de la dinámica más rápida, el de la relajación más rápida. ¿Sí? Bueno, y eso es más o menos cualitativamente la dinámica que uno espera en este tipo de circuitos que está acá. ¿Alguna pregunta con esto? ¿No? Bueno. Entonces, ahora voy a cambiar de tema un poquito. Les pregunto, ¿prefieren hacer un intervalo ahora? ¿Y arrancamos hasta el final después? ¿O sigo un rato y paramos en 20 minutos por ahí? Bueno, dale, sigo un rato. Bueno. ¿Alguien puede pedir la pantalla? Así me desbloquea. Gracias.